Buenas tardes a todos. Eh, el día de hoy tenemos un caso bastante interesante de una paciente que se encuentra en la internación del Hospital Italiano de San Justo. Lo hemos titulado como Compromiso Central y Periférico en una sola enfermedad. La presentación, bueno, está a cargo de doctor Juan Cáceres, doctor Rolando Hernández y mi persona, doctor Farid García. Tenemos una paciente femenina de 71 años. Ella ingresa el 5 de septiembre del presente año y el motivo de consulta es un síndrome febril prolongado. Tiene como antecedentes más relevantes una tuberculosis a los 16 años con una secuela en ápice pulmonar derecho tratada, una gamapatía monoclonal IgG lambda que perdió seguimiento por hematología por ambulatorio, bueno, y de resto hipertensión, dislipidemia, un incidentaloma suprarrenal que también venía en estudio, cefalea, hernia, artrosis y una cirugía que tuvo de cataratas. Como medicación habitual, lansoprazol, carvedilol, paracetamol, diazepam y venía recibiendo pulsos de corticoides ambulatorios con meprednisona. Alérgicos niega. Y ella consulta por un cuadro de 2 meses de evolución. Inicialmente, en el mes de junio, presenta unos registros febriles y subfebriles, el cual interpretan como una infección del tracto urinario por un urocultivo con un rédito positivo para Citrobacter coceri. Recibe tratamiento con ciprofloxacina durante 7 días. La paciente persiste con estos registros febriles que son de predominio nocturno sin un foco infeccioso aparente. Por ello, mantuvo un seguimiento por consultor externo multidisciplinario. Igualmente fue tratada con meprednisona, que esto mejoraba la curva térmica en esta paciente. En este seguimiento o se realizaron múltiples estudios complementarios, tanto serologías como cultivos, que ninguno tuvo un resultado positivo. Y ella consulta porque se agrega al cuadro clínico en las últimas semanas, además de la fiebre, debilidad, astenia, dinamia, inestabilidad a marcha, una disminución de la agudeza visual que ocasiona caídas desde su propia altura. Y bueno, ella al ingreso pues estaba vigil, orientada globalmente y hemodinámicamente estable. El examen físico al ingreso, lo positivo, bueno, tiene unos signos vitales que estaban dentro de parámetros de normalidad, levemente hipertensa, y a nivel neurológico llamaba la atención que si bien ella no tenía una alteración, digamos, del nivel de conciencia, sí tenía una hemianopsia heterónima bilateral, una paraparesia leve con aumento del polígono de sustentación, con inestabilidad a marcha, no estaba focalizada y la fuerza muscular estaba conservada. Con ella el plan al ingreso, bueno, se le indicó dieta hiposódica, se reiniciaron los pulsos que había recibido por consultor externo con meprednisona, tuvo hemocultivo, se le pidieron hemocultivos, una resonancia magnética de cerebro y columna, se le indicó parte de la medicación habitual, tromboprofilaxis, control evolutivo y se pidió el concepto por neurología e infectología. Laboratorios de ingreso, lo más llamativo fue una BCG y una PCR que estaban positivas, estaban elevadas, y en el hemograma una linfocitosis leve. Se le realiza la resonancia de columna cervical, dorsal lumbar y cerebro con contraste, que si bien tiene como hallazgos en probable relación a primera instancia un proceso infeccioso, sin descartar otras patologías inflamatorias sistémicas. Ellos comentan ahí que hay un refuerzo post-contraste en el cordón medular de las meninges a nivel de las cisternas basales del raquis, así como el conducto epéndimo. Entonces, vamos a ver algunas imágenes. Vemos que allá a nivel de la columna de la médula, a nivel cervical, vemos un refuerzo que nos sugiere algo de edema. Justo ahí, ahí se logra ver. Y bueno, este es un corte de pronto un poco más completo para que vieran aproximadamente la extensión que tenía esta lesión. Se ve como un edema medular entre que pongamos C2 Sí, Eduardo, y C7 sí, o 5 segmentos más o menos. Correcto. sí. Tiene compromiso de 5 segmentos aproximadamente y es un edema que, digamos, es bastante notorio.
Logré el refuerzo meningio en esta secuencia, no sé si lo pueden marcar, si hay alguna otra secuencia que lo mejor. No, en estas no tenía todavía y no se veía tanto. Y lo que hicimos fue en la otra imagen que tenía, que era más completa de la columna, buscando que no tuviera otro tipo de lesiones más abajo, tampoco se evidenció como tal una. Inicialmente solamente tenía a nivel cervical. Y ahorita con el desarrollo del caso les iremos mostrando el resto de las imágenes. Perdón, ¿y suprarrectal tiene algo? Sí, Porque hasta ahora no me explica la epilepsia, ¿no? Sí, Esta aquí, intervención. bueno, estas son unas fotografías, pero lo que queríamos mostrar estas áreas de refuerzo que tiene a nivel aquí del quiasma óptico y compromiso también de los nervios ópticos, de la vaina del nervio óptico que se alcanza a ver, digamos, un refuerzo en esta zona, como lo pueden observar allí. Y bueno, y esta es la fotografía de los cortes a nivel cervical, donde se ve mejor todavía el edema que estaba presentando, el compromiso inflamatorio que tenía esta paciente. Perdón, no sé si me escuchan. sí. Se escucha. Ah, bueno. Bueno, nada, quería que, completar un poco. Esa imagen que elegiste no es la imagen más adecuada, la del cerebro, para mostrar bien el compromiso del quiasma. Sobre el sagital se ve bastante mejor, es un poquito más arriba de ahí. Pero básicamente lo que veíamos es lo que se describió, lo del el edema medio parcheado, centromedular a nivel cervical sobre todo, y este realce que era muy significativo a nivel del cordón medular, todo el cordón medular, no solo cervical, y también ahí en la región optoquiasmática, digamos. ¿Tiene compromiso de los nervios ópticos también? ¿O solo el quiasma? Es ¿Tiene algo que, básicamente perdón, sí, sí. a nivel del quiasma es donde mejor se veía, que es una imagen bastante poco habitual, digamos, todo el compromiso del quiasma. No sé si después tal vez elegiste alguno de los sagitales para que se pueda ver bien. En esta que él puso, que es un cerebro con contraste, el problema ahí para el nervio óptico, como ven en la imagen central, es que como no tiene saturación de la grasa, no está dirigido a la órbita este estudio, entonces es muy difícil ahí en topografía del nervio óptico ver un realce patológico. Ves que está todo como todo blanco, eso es porque está la grasa, etcétera, entonces es difícil de diferenciar. Tenemos un corte coronal, pero no es precisamente de este estudio, es de uno de los que se hizo de control. Ok. Y además del compromiso del quiasma de la médula, ¿hay compromiso meningio? ¿O entendí mal? ¿Hay engrosamiento meningio con realce meningio? ¿La meninge basal? Al principio no la reportaban, pero más adelante sí, sí. No es lo más llamativo igual, es bastante poco lo que tiene meningios. Más llamativo lo del canal y lo del quiasma. Bueno, a la paciente se le hace una punción lumbar para estudio de líquido cefalorraquídeo, donde bueno, lo más llamativo es una hipoglucorraquia con una hiperproteinorraquia de 147. Lo demás, digamos que está dentro de parámetros normales. Igualmente a este líquido se le hace estudio de tinta china, bandas oligorgonales que estaban positivas, de predominio en líquido cefalorraquídeo, herpes, BDRL, que está no reactivo, todas estas muestras. Se le pidió Mycobacterium tuberculosis por DNA, micobacterias atípicas, citomegalovirus, toxoplasma, Epstein-Barr, enterovirus, que estaban no detectables. Se le hace también un perfil reumatológico a la paciente donde se le pide, bueno, básicamente ANCA, Lofam, beta-glicoproteína, Antimoc, y el factor reumatoideo que estaban totalmente negativos. Todos estos se le hace un perfil infectológico completo con HIV, nuevamente en suero micoplasma, parvovirus, Chagas, citomegalovirus, dengue, Epstein-Barr que están negativos. Bueno, este es el resto del dengue de anticuerpos que también estaban negativos. Se le siguen haciendo estudios a la paciente, se le hace una PPD que está negativa, se le hace un perfil también hormonal con dosaje de tirotrofina, tiroxina libre, triotironina.
que estaban dentro de parámetros de normalidad. Eh, el resto del perfil infectológico de hepatitis, rubiola, sarampión, varicela, inclusive un parasitológico de materia fecal que no desarrollan ni se observan parásitos en estas muestras. Bueno, inicialmente lo que queríamos era determinar cuáles eran las posibles causas que podíamos asociar a esta mielitis como tal. Por ende, se le pidió tanto el perfil infeccioso como el perfil reumatológico. Sin embargo, inicialmente todos estos habían salido negativos. Además de eso, teniendo en cuenta, digamos, todas las posibles orientaciones diagnósticas que nos podría dar toda esta clínica, más todo lo que la paciente había presentado de manera ambulatoria, como un episodio de poliuria y demás, más un incidentaloma que tenía, queríamos descartar que de pronto no tuviera alguna causa oncológica que estuviera predisponiendo para lo anterior. Así que por esa razón le pedimos todo el perfil hormonal inicialmente. Una consulta, Rolo. A mí me estaría faltando, a lo mejor la pendiente, a lo mejor ya está, los anticuerpos. No sé si lo dijeron, pero fue tan rápido con la diapositiva anterior y no lo llegué a ver. Los anticuerpos de Acuaporina 4. No. Nosotros hicimos la solicitud del estudio, pero la verdad es que la muestra nunca salió. Así que se perdió. Sí, eso fue. Porque esta paciente había ingresado viernes a la tarde. Perdón, había ingresado un viernes a la tarde con diagnóstico presuntivo. Bueno, bueno, bueno. Sí, como que empieza a hablar y empieza a calentar. El diagnóstico era compromiso quiasmático, compromiso medular, a punto de partida de lo que llamamos una mielitis longitudinal extensa, con compromiso casi cérvico torácico, con compromiso lumbar bajo, compromiso de cono. Los Acuaporina 4 estaban pedidos y después de eso, inmediatamente empezó con un curso de corticoides. Eso fue un fin de semana, ya el cuarto día, o al cuarto, quinto día de esta situación. Los Acuaporina 4 se pueden pedir en sangre tranquilamente, pero el efecto o la validez del resultado iba a ser inequívocamente borrado y sucio, ¿no? Entonces, bueno, dejamos que la situación, los antimoxis salieron negativos. Los antimoxis salieron negativos. Bueno, sí, después seguimos. No. Bueno, también se le hizo un perfil vitaminal para descartar alguna deficiencia que, bueno, estaban también tanto ácido fólico, B12, el resto del perfil B, estaban dentro de parámetros normales. El 16 se realiza una nueva resonancia, en este caso de órbitas, cerebro con una cervical lumbosacra y con contraste endovenoso de control, donde lo que nos muestran acá es que impresiona más hacia un probable compromiso inflamatorio infeccioso granulomatoso, que comienzan a hablar de algo granulomatoso. Y aquí tenemos algunas imágenes. Bien. Acá como... devuélvete. Bien. Como tal, en estos dos cortes lo que evidenciamos era que no había como tal una mejoría con respecto a los cambios que había a nivel del nervio y el quiasma óptico, lo cual lo cual podríamos asociar a que no tenía ninguna mejoría posterior a la administración del corticoide que se le fue indicado inicialmente. Bien.
Era este nivel. Ahí Eh, parece. mos- Mostré bien la línea media, que en la línea media se ve bien y en el coronal también se vio muy bien. El compromiso del quiasma es muy evidente y es grosero, no es sutil, ¿no? Un El coronel. Ahí. Vamos atrás, un poquito más atrás. poquito más. Bueno. Ahí. Ahí está. ¿Ves? El quiasma todo envuelto y con un realce periférico muy, Eso. muy evidente, sí. Poner el coronel en cervical, un poquito más adelante. Ahí. El nervio óptico intraorbitario no está comprometido. Ahí está. Bien. La silla poca es la chiquita, ¿no? No está medida. Sí. No tenía ninguna alteración a nivel de la. Dije engrosar, no sé si la doctora ahí nos puede ayudar con el. No, no escucho bien. La leptomeninge. Si la Ah, sí, sí, tiene un realce asociado, pero no es un realce paquimeningio basal típico de la patología de la tuberculosis principalmente, pero tranquilamente podía estar, debe estar en el diagnóstico diferencial, ¿no? Pero no es el compromiso meningio, fíjense ahí que se ve bien la meninge basal, no. No tienen, el compromiso está centrado en el hipotálamo y en el quiasma, bien en la línea media. Y de ahí es medio sucio, no es muy. Y la meninges del cerebro en general no tiene un compromiso significativo. Sí, seguro ahora vas a mostrar la del cordón, la médula espinal, ahí la meninges está muy engrosada. Cristina, ¿me escuchás? Hola, ¿me escuchás, Cristina? Hola, hola. Sí, Ariel. Escúchame, el reborde que pega sobre el umpu, el que está pegadito al seno cavernoso, ¿no te parece que estaban engrosadas ahí las estructuras meningias? En esta imagen que estás mostrando ahí en el coronal, Sí, en el porque coronal. ahí está el seno cavernoso, A ver, la verdad que no, no parece no engrosado aparece. ahí la meninges. Es más, esto parece más que paquimeningio, parece leptomeningio, ¿no? Sí, lo cual es un poco más inespecífico. Bien. Pero de igual manera pensamos en lo granulomatoso, infeccioso o no infeccioso, porque no es un cuadro tan habitual, ¿no? Y como teníamos el dato de una tuberculosis, eh, por supuesto, hay que apuntar para ahí primero, ¿no? Teníamos PCR en el líquido para Sí, evidenciar negativo. negativa, VAR negativo. Sí. Bueno, Negativo en proceso. Cultivo de un mes negativo. bueno, ahí vamos a ir explicándole. Cultivo a primer mes negativo, directo, VAR negativo, PCR negativo. Y con respecto a los diagnósticos diferenciales de la neuromielitis, la mielitis longitudinal, teníamos herpes, que típicamente las lesiones herpéticas pueden dar Sí. mielitis transversa longitudinal, negativo también, con los primos negativos, ¿no es cierto? El Sí. herpes, el enterovirus, varicela y bis, todo negativo. Sí, todo el perfil viral estaba completamente negativo. De hecho, hasta ahora, ¿la qué? También estaba negativa. Sí. De hecho, hasta ahora, como tal, ya descartamos todo lo metabólico, que en este caso sería vitaminas y demás. La parte reumatológica también todavía ha salido negativa y la parte infectológica también. Lo único que podíamos rescatar como tal, como dato importante, como ya lo mencionaron, es el antecedente de la tuberculosis que en algún momento tuvo. Pero si bien el reporte de los cultivos salió mucho más adelante, así que ya ahorita les vamos a contar un poco más. Continuamos. Bueno, el 18 se le hace una nueva muestra, una punción lumbar. Se vuelve a estudiar este líquido. Vemos que, bueno, está negativo nuevamente el Koch, micobacteria por DNA no se detectan. Y el citológico y citoquímico, físico-químico, que muestra
Igualmente la hipoglucorraquia y la hiperproteinorraquia. Tinta china, micológico cultivo negativo. Se le hace un perfil hormonal nuevamente, adrenocorticotrofina, hormona foliculoestimulante, luteinizante, prolactina, que esta sí está ligeramente elevada, lo demás paratormona, tirotrofina y tiroxina libre que está negativas. Esto todo lo hicimos buscando todas las patologías hormonales que podrían estar relacionadas con esas enfermedades granulomatosas. Como en este caso, con la neurosarcoidosis, se podría relacionar la presencia de hipopituitarismo. Entonces, por esa razón se le fue pidiendo el perfil hormonal, viendo que se nos iban cerrando todas las otras opciones a pensar en esta paciente. Con respecto a la glucosa y las proteínas en el líquido cefalorraquídeo, si bien entendemos que en la tuberculosis meningia como tal, que también podría ser una de las causas, vamos a encontrar niveles de glucosa un poco elevados, un poco disminuidos, perdón, o normales, y con respecto a las proteínas va a haber hiperglucorraquia, pero sin embargo es mucho más marcado, por lo general son valores mayor a 500 hablando de esta patología. ¿Puedes comentar los conceptos de la dispositiva anterior? Sí, Ahí está. A ver, la estrategia trabaja, yo le interpreto el reporte en el contexto de la terapia, el banco negativo, ¿no es cierto? Después es una señora mayor de 70. Pero después, ¿qué tenemos? Una leve hiperflora que eleve y hasta empezar con conexión. Debe compromiso del tallo, ya sea el confrontoso o inflamatorio. Todo el hipotálamo tiene digamos, un efecto trófico positivo hacia la pituitaria, excepto para el eje de la prolactina. Cuando hay lesión del tallo, la única hormona que aumenta pituitaria es la prolactina. De hecho, se le llama, si uno lo seccionara quirúrgicamente o experimentalmente, se genera una hiperprolactinemia por la acción hipotálamo hipofisaria. La única hormona pituitaria que aumenta es todas las más bajas. Bajaría porque el estímulo siempre es trófico positivo, excepto para la prolactina. Así que el hecho de que tenga una leve hiperprolactinemia no lo tomaría como que tenga un prolactinoma, sino más vale por una emisión y por tanto falta de inhibición exactamente del tallo hipofisario hacia la pituitaria, ¿cierto? claro, total. Y a ver, la próxima pregunta, perdón. Ah, Seguimos con la meningitis. Se recibe la anatomía patológica, el líquido cefalorraquídeo, lo que nos muestra un incremento de de la celularidad con presencia de abundantes células mononucleares de aspecto linfocitario. Y ellos colocan aquí que se requiere, bueno, una citometría de flujo, escasos monocitos, y le hacemos una citometría de flujo que llama la atención que tiene predominio de linfocitos, tanto CD4 como CD8, que Bueno, es la relación. acá la citometría, además de los hallazgos que encontramos en el líquido, en la celularidad del líquido cefalorraquídeo, también era importante que el paciente tiene un antecedente, una gamapatía monoclonal que nunca que no continuó en seguimiento, que si bien no había generado ningún síntoma ni ninguna alteración hasta este momento, tendríamos también que descartar alguna causa hemato-oncológica de esto. Por eso se lo solicitamos inicialmente. Sin embargo, no se mostró ni se encontraron hallazgos sugestivos de una progresión de esta gamapatía monoclonal, pero lo que sí encontramos fue lo siguiente: tiene aumentos de lo que son los CD4 y los CD8. En el caso de la tuberculosis meningia, también se podría encontrar aumento de los CD4, pero hay una variable que es bastante específica y característica de lo que sería la sarcoidosis, la neurosarcoidosis, que en este caso sería la relación que hay entre los CD4 y los CD8 va a estar mayor a 5. Este se considera un valor casi que predictivo para la producción de esta. Sin embargo, nosotros no nos íbamos a quedar solamente con esta relación o este hallazgo para poder ponerle nombre a una patología. Este dio 5.6, que da de la división de lo que eran los valores de los CD4 con los CD8, que dio sí, 5.6.
Se le realiza una resonancia el 27 de septiembre de columna dorsal baja con contraste endovenoso. Aquí reportan que en el cono medular persiste un aumento del calibre del cordón, aunque con menor volumen que en el estudio previo, el del 16, y hallazgos en probable evolución del compromiso inflamatorio infeccioso granulomatoso que se había mencionado o sugerido previamente. ¿Ya? Y tenemos. Sí, perdón, una aclaración ahí. En realidad este estudio un poco fue generado desde imágenes porque el cirujano que ya tenía intención o le habían consultado a ver si se podía hacer la punción, si podía hacer una punción y tomar material de la meninge, tenía intenciones obviamente de ir hacia el sector del cordón medular, que en el estudio previo estaba muy afectado, muy engrosada la meninges. Y entonces no estaba bien estudiado en el plano axial, porque era un estudio de toda la columna, y él pide, y nosotros le sugerimos que le vamos a completar, por eso dice de columna dorsal baja, para poder mostrarle bien el área, a ver si él iba por derecha, por izquierda, etcétera, cómo iba a ser el abordaje quirúrgico. Y en realidad nos encontramos con que había disminuido bastante el compromiso del el realce este patológico que tenía entre una resonancia y otra. No sé exacto cuánto había pasado ni qué tratamiento estaba recibiendo exactamente, pero había bajado bastante. Todavía seguía patológica, pero bastante menos evidente que en el estudio previo, con lo cual, bueno, nada, la posibilidad de que no fuera diagnóstica la, el gesto, digamos, quirúrgico estaba. De igual manera, entiendo que se realizó después de este estudio. Bien, ella inició. Vamos a hacer una pregunta. Sí. En la pele, ¿cuántos linfocitos tenía el líquido? O sea, esa citometría de flujo, ¿sobre cuántos linfocitos se hicieron? No Una recuerdo marcada, seguramente. pero Pero no eran normales. Vale, sí. Sí, Ahora sí. y la citometría Ya tiene más sensibilidad para el ¿no? Sí. la citometría de flujo no arrojó clonalidad. Claro, no. Pero la clonalidad en el linaje T, la citometría de flujo es mala en cuanto a sensibilidad para diagnosticar un linfoma T. Es muy buena para diagnosticar un linfoma B, mieloma, no tanto para el linfoma T. Hay otras técnicas moleculares para ver si hay clonalidad T, la famosa clonalidad del receptor T, que no es por citometría de flujo. O sea que el diagnóstico de linfoma es muy poco el compromiso en cantidad de células, pero no está descartado con esta citometría. No. Bueno, pero digamos, es bueno decir para qué se hace, para que todo se... Sí. Bueno, con respecto al estudio, a la pregunta que nos hicieron, tenía aproximadamente 14 días de tratamiento, estaba recibiendo meprednisona 20 miligramos día. La paciente tenía una adecuada tolerancia a la medicación y tenía una leve mejoría, muy leve realmente con respecto a los síntomas neurológicos. Y con respecto al estudio que se le realizó, efectivamente sí era para determinar, uno, la zona en la que se iba a realizar la toma de la biopsia y lo otro era por mayor seguridad para evitar las complicaciones neurológicas posibles. En caso de que surgiera un inconveniente, era un poco más seguro ahí a nivel del cordón medular. Lo que vos decís es así. Los cortisoides lo que mejoró claramente fue para parecer La para que parecer, había sí. nada más. Había mejorado en parte la agudeza visual y había una cosa que para resaltar, y bueno, ya hemos hablado de enfermedades como neuromielitis óptica, patrón de neuromielitis óptica, que es un diagnóstico diferencial. Lo que pasa es que a veces la neuromielitis óptica en general no toca el sistema óptico, sino los ópticos. Ese es un factor a tener en cuenta, ¿no? Y el área postrema. Y el área postrema, Que no tenía vómitos incoercibles. no, y por supuesto tampoco tenía ninguna imagen de foco de sustancia blanca, no es excluyente, pero bueno, va acercando el diagnóstico. De todas formas, hay una intervención y una respuesta. A ver,
A mí me cuesta creer que una tuberculosis mejore con corticoides. Claro, Primer punto. Que una sífilis mejore con corticoides. Un linfoma podría mejorar con corticoides. La neuromielitis podría mejorar con corticoides y una sarcoidosis podría mejorar con corticoides. La TET es una enfermedad granulomatosa, claro. ¿no? Como tal, por eso es que seguimos avanzando, porque no había primero, no había una respuesta total de la clínica de la paciente ante la terapia con corticoides que se realizó, y lo esperado es que ante la sospecha de estas patologías, si se realiza el tratamiento con corticoides, hay una respuesta como tal. De lo contrario, pues ya tendríamos que descartar otras causas subsiguientes que determinaran el requerimiento de algún otro tratamiento o la persistencia o el incremento de las dosis del corticoide que venía recibiendo. Por esa razón fue que decidimos hondar y meternos en la biopsia para poder determinar y tener una causa clara. Sin embargo, lo importante a tener en cuenta en este caso es que en ningún momento se dejó de trabajar en la paciente y que siempre pensamos en todas las posibles alternativas terapéuticas que le podríamos brindar. Tanto es así que después de esto nos comunicamos con el departamento de infectología, y teniendo en cuenta que la paciente tenía, uno, el antecedente, dos, tenía unas lesiones granulomatosas, que si bien cuando hablamos de tuberculosis es claro que el diagnóstico con las imágenes también podemos, digamos, tomar una conducta, se decidió iniciar el tratamiento antifímico. Ah, pero, no, sí, pero, o sea, con el resultado de la biopsia. Correcto. Así es. Bueno, igualmente se le hace a la paciente beta-2-glicoproteínas que estaban normales, resto de perfil reumatológico que estaba normal. El 30 de septiembre se logra hacer la biopsia de cono medular entre L1 y L2, la exploración del canal raquídeo, y se le hace nuevamente a esto la vaciloscopia, con el reporte de escasa muestra, el cultivo, el negativo, y el Mycobacterium DNA, o sea, la PCR no estaba detectable nuevamente. Este es el resultado de la biopsia que llama la atención, que dice que los cortes histológicos a nivel de la leptomeninges y duramadre tienen la presencia de unos granulomas, pero que no hay evidencia de necrosis gaseosa. Y como diagnóstico final dejan una presencia de inflamación granulomatosa, que esto es muy importante para distinguir entre estas dos patologías, tanto la tuberculosis como la neurosarcoidosis que había comentado el doctor. A la paciente, bueno, cuando sospechamos esto, era tomar una muestra, fueron al cono medular, más o menos a la altura del L1, L2, y ingresaban al canal medular y tomaron muestras, como dice, de dura madre, las leptomeninges. No había muestras de la médula espinal, no tenía muestras así de la dura madre, y sí de algún nervio. Y esto fue lo que vio, tenemos una imagen de la biopsia. Bueno, estos son los potenciales bocados que se utilizaron dentro de la cirugía como para marcar las zonas más comprometidas, y por eso se hizo la resonancia en la previa para poder ubicar la zona donde se iba a tomar la biopsia. Y hablando con la gente de anatomía patológica, dice que estaba un número muy considerable de granulomas en todas las muestras tomadas. Sí, No caseificante. no No pasa. verificable. ¿Cuál no está? No descarta, pero lo confirmo tampoco. No. No, y ahí, bueno, también se tomaron muestras para cultivos de esas zonas para, bueno, para el biológico creo que las muestras fueron escasas, para la xiloscopía también las muestras fueron escasas, pero para el cultivo se envió material y eso, al menos de la muestra, sigue siendo negativo. Y si bien la sensibilidad de distinciones de Nielsen y otras en las biopsias más altas y que dentro de cada general, las distinciones eran negativas. Pero la presencia de infiltración granulosa con este resultado y ante la posibilidad. Bueno, porque Javier inicialmente tenía cierta los corticoides, pero coincidían, ¿no? Pero, a ver, es verdad que
presentación de por sí de la tuberculosis meningia no es una manifestación de los más frecuentes, menos en forma grave, pero bueno, tampoco podemos mostrar eso. Y poner como resultado de infiltración granulosa ya puedo ir reflejar en su imágenes que estaba y empezamos a hablar. Y también continuaron los corticoides, que de hecho es una indicación de acompañar el ámbito clínico en la tuberculosis central. No muchas enfermedades pueden producir tanto compromiso en tantos lugares del sistema nervioso central, ¿no? Porque tiene meninge, quiasma óptico, médula, compromiso radicular, porque tiene las raíces infiltradas abajo del cono medular, y nervio periférico, porque el compromiso del nervio periférico también se puede ver en la biopsia. Tiene infiltrado el mononuclear y tiene presencia de granulomas. Así que casi que tenemos cercado al ladrón. ¿Te parece? ¿No? Sí. Bueno, hasta ahí los datos clínicos que tenemos serían, uno, la presencia de granulomas, que si bien podríamos llegar a pensar en las dos patologías, tenemos algunas diferencias representativas que ahorita les vamos a mencionar, y lo otro es que el compromiso neurológico que tenía la paciente, si bien se presenta en las dos patologías que ya mencionamos, que es la tuberculosis meningia y la neurosarcoidosis, tiene una gran diferencia, y es que en el caso de la tuberculosis, por lo general, siempre afecta lo que son estructuras nerviosas extracraneales, a diferencia de la neurosarcoidosis, que puede llegar a generar en mayor compromiso, en mayor compromiso las estructuras nerviosas intracraneales. Hay un gran confundidor que es, ya les vamos a mencionar con respecto al compromiso del nervio óptico y la parte de la medicación de la tuberculosis, que en este caso sería el uso del etambutol, que produce una neuritis óptica, ya que nuestra paciente, una vez presenta una leve mejoría con los síntomas generales, con el uso del corticoide, y se le da de alta con este tratamiento después de haber descartado las otras patologías, presenta lo que sería un empeoramiento o una disminución de la agudeza visual. Al ingreso y corticoides. Sí. Bueno, empezamos a pensar, la motiva esto es. Bien. Sí, pero está inicialmente pues la tuberculosis podría también sería errar la presentación de la salud. Claro. Sin compromiso. Para las dos, sin compromiso, no ¿ya? Pero sí fue llamativo y es decir, con contra de la tuberculosis porque hay una integración de dice condrismo, no corticoide. Bien. Yo tengo una. Perdona, una cosa que hubo expulsión, porque no se mantuvo a dosis inmunosupresor. Llegó a 20 miligramos, con lo cual el proceso, sea el proceso inflamatorio crónico que tengamos, el hecho de la reducción lo puede llegar a reactivar. Eso es algo que, una cosa es comparar en dosis equipotentes o con la misma cantidad de miligramos y otra cosa la producción. Y la otra cuestión es que si bien la sarcoidosis tiene también varias presentaciones, tenemos una sarcoidosis que tiene compromiso sistémico, tenemos una neurosarcoidosis con compromiso sistémico y tenemos una neurosarcoidosis con compromisos aislados. Entonces, la respuesta, según los estudios que encontramos, la respuesta al corticoide en estas tres variables es mucho mayor en lo que sería la sistémica y la neurosarcoidosis diseminada o sistémica también. A diferencia de la neurosarcoidosis aislada, que se caracteriza porque no hay compromiso en otra extensión o en otro órgano más que a nivel del sistema nervioso central. Entonces, digamos, esa podría ser una de las relaciones que podríamos tener nosotros con este diagnóstico. Para continuar con los estudios, ya que lo que era la tuberculosis ya lo estábamos tratando, nosotros decidimos pedir un dosaje de enzima convertidora de angiotensina. La pedimos en sangre, no la pedimos en líquido cefalorraquídeo como se podría y estaría indicado solicitarse,
y esta debería encontrarse aumentada. ¿Por qué estaría aumentada? Porque estos granulomas calcificados lo que van a generar es un aumento de la producción de esta enzima de manera indirecta y va a manifestar la elevación en sangre. Cuando se producen a nivel sistémico y hay un compromiso a nivel de la barrera hematoencefálica, estos podrían llegar a atravesar y podrían llegar a aumentarse también. Pero el aumento de esta es más representativo cuando hablamos de una neurosarcoidosis con compromiso sistémico. Cuando hablamos de una neurosarcoidosis con compromiso del sistema nervioso central, no va a haber aumento ni en sangre representativo ni a nivel del líquido cefalorraquídeo. Aparte, la toma de muestra también fue con corticoides, y eso te baja la rentabilidad en el sistema convertidor. La tomografía de tórax es lo que quiere, era normal. Tiene una tomografía de tórax que se le pidió inicialmente en contexto de que había presentado una caída con un dolor a nivel torácico, todo en contexto de la alteración de la marcha que había presentado, y solamente tenía una fractura a nivel ¿qué? A nivel de la quinta costilla. Nosotros no lo mencionamos acá porque la verdad es que estábamos más enfocados en la parte neurológica, pero sin embargo sí lo tuvimos en cuenta porque si pensábamos en descartar una sarcoidosis pulmonar, tendríamos que tener por lo menos una imagen y no tenía ninguna alteración. La señora digamos, en el estudio de evaluación de síndrome de coordinador tenía una pancé, y fue cuando faltó la denoma suprarrenal, después se repitió como para ver mejor las imágenes, tenía una fotografía de tórax y tenía un PET hecho en ambulatorio. Sí. El PET no está parado. Nada. Bueno, ya hasta este punto, vamos a 9 de octubre. La señora, si bien ya tenemos la biopsia de la meninge, del cono medular, venía en seguimiento por infectología. Ellos indican, bueno, si bien tiene baja sospecha de tuberculosis, pero por allá con anatomía patológica, ellos deciden iniciar empíricamente antifímico hasta tener más claro el cuadro clínico y restos de resultados de cultivo. Se inician las 4 drogas: isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. El 17 de octubre se hace una nueva resonancia de órbitas con contraste endovenoso y de cerebro. Eh, Dice que, bueno, cerebro y órbitas muestran menor representación de las lesiones que tenían previamente. Hasta este punto, la señora tuvo una mejoría en la visión, mejoría en la marcha, ¿sí? En la paraparesia, mejoría del estado general, y ella se va de egreso, se le da egreso con... Y también había tenido mejoría de control de esfínter, porque también es un globo vesical, que había tenido dificultad para ir al cuerpo y lo tuvo que tener la sonda antes de irse a... ¿Y cuánto corticoide tenía en este tiempo? Tenía los 20 miligramos diarios que le habíamos dejado desde el inicio. Ella, bueno, a un punto refirió, ella sí, refiere en un punto que parece que si bien venía bien de la agudeza visual, después del inicio de antifímicos, dice que de pronto mejoró un poco. Infectología, bueno, por la sospecha de la de neuritis, la neuritis, sí. Por el etambutol deciden rotar a levofloxacin. ¿Ya? A la paciente se le da alta con su tratamiento, refiere mejoría de su cuadro y se va a su domicilio. La paciente reconsulta nuevamente el 28 de octubre, refiere mayor disminución de la agudeza visual de 48 horas de evolución asociado a discromatopsia. Ya tiene la Sin el etambutol, estaba solamente con isoniazida, rifampicina. Sí, sí, claro. Sí, solamente fue al inicio. Claro, se le rotó por leo. Lamentablemente la alteración de la visión de los colores, se produce discromatopsia. Entonces, como ella había mejorado poquito la agudeza visual, pero la discromatopsia persistía, se le suspendió. Yo no sé si estás en línea mayor. Lo que te queríamos preguntar era vos qué te parecía el compromiso del quiasma, el por qué en general con esa dosis de corticoides, habiéndole dado pulsos y teniendo una dosis efectivamente inmunosupresora en algún momento, no hubo diríamos, una mejoría clara de la agudeza visual. La infiltración directamente, o el daño ya está titulado por quiasma. La vaina
pueden llevar a tener algún fenómeno vascular o vasculítico que genere alteración de los vasovasos y con eso no poder recuperar la dureza visual. Eso fue lo que se fue ahora de que no teníamos tiempo de preguntarte. ¿Estás por ahí? Hola, buenos días, ¿cómo va? ¿Se escucha? Sí, 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 te escucho. Ah, bueno. buenos días. Buenos días. A mí lo que me llamó la atención es que la paciente había ingresado, la primera vez que la ven por guardia, antes de los pulsos, estaba con cuentadedos, que yo no la vi, pero tenía un edema de papila bilateral y ya después de los pulsos, inmediatamente, o sea, fue justo antes del alta, que había estado el mes internada. Yo lo evalué y tenía una visión muy buena de 9 o 10 décimas y veía casi todos los paneles del test de colores de Ishihara, que son 16, por lo cual había tenido una muy buena respuesta, por lo menos inicialmente con los pulsos. Después, sí, ella viene una semana después y me parecía que capaz veía un poco menos de colores, no veía los 16, veía alguno menos. Pero bueno, todavía dijimos, bueno, está recuperando, pero ya después cuando viene la otra semana, y sí, ya le había bajado la visión. El tema es que cuando la vemos inicialmente que había mejorado, tenía solo edema de papila bilateral. Cuando la vemos al mes, que que estaba igual mejor, pero empezó a bajar más la visión, tenía una estrella macular importante que si bien puede darse en cualquier, que ahí ya es neuroretinitis, y si bien puede darse en cualquier tipo de enfermedad inflamatoria, puede bajar más la visión. El tema es que ahí cuando tiene la estrella macular, ella también refiere la disminución de visión, pero con 3 días de haber empezado el etambutol, la cionazida. Entonces ahí es donde se rota y después igual, a pesar de haberlo rotado, sigue bajando la visión. Yo lo que quería aclarar es que a veces el etambutol recién a los 2 meses de tratamiento puede provocar una neuritis óptica, o sea, era raro, hay descripto casos que a veces a los 2, 3 días, a los pocos días de tratamiento puede hacerlo y más en un ojo que ya estaba afectado previamente, pero bien puede haber sido, como dijo el doctor Lucy, una progresión de la enfermedad porque estaba con poco dosis de corticoide, ¿no? Y que capaz al no estar con dosis inmunosupresoras, por eso, digamos, fue creciendo de a poquito. Es verdad que también la isoniazida y la rifampicina también pueden ser tóxicos oculares, pero ya dejarla sin protección sería raro y aparte no era tan seguro que fuese una neuropatía tóxica, ¿no? Pero bien puede ser que todo esto haya sido bastante solapado y haya sido parte de lo que está pasando originalmente, ¿no? El hecho de tener edema de papila te habla más de progresión sobre el nervio óptico, porque ya el quiasma, el compromiso sobre el quiasma, edema de papila, no te tendría que dar. O sea, podrá No, haber no, no. pasado hacia adelante, lógicamente, la cosa. No, y el edema de papila tampoco era tan importante como para después hacer esta estrella macular, o sea que además hace, digamos, el exudado de los exudados duros que van sobre la parte de la mácula, que también habla de un compromiso inflamatorio que no es solo como reactivo a lo que está pasando en el quiasma, sino un compromiso inflamatorio activo del nervio óptico y de la papila, ¿no? De la porción anterior del nervio óptico. Quiero hacer una pregunta volviendo al inicio. La leptomeningitis, si interpretamos ya sea tuberculosa o sarcoidal, ¿cómo explicaría la mielitis? ¿Cómo explicaría eso la que tenga mielitis? No, son dos compromisos diferentes sobre una cosa. Pero una podría ser, una sería la isquemia, por ejemplo. La mielitis sería isquémica. Yo creo que la mielitis no es isquémica, perdón. Ahí la mielitis no es isquémica, es directamente invasión. Sarcoides sobre el cordón umbilical. Por lo que estás planteando que es la leptomeningitis genere es decir, compromiso de la espinal anterior y secundariamente genera isquemia. Tenés que tener una tremenda hipertrofia de la leptomeninge para que se comprima realmente la... Y aparte otra cosa, si hubiese sido realmente isquémica,
no hubiese retrogradado tan bien con los corticoides. Porque, a ver, convengamos, está bien descrito la meningitis tuberculosa, está bien descrito el tuberculoma. Ahora, la mielitis tuberculosa está muy poco descrito eso. No se debe buscar mielitis tuberculosa. La mielitis longitudinal está dentro de la lista de enfermedades infecciosas que producen mielitis longitudinal. Por compromiso directo. Por compromiso directo, igual que lo que hacen las enfermedades virales. No hay. Sí. Las enfermedades virales están más descritas, la descrita de la meningitis transversa viral, la isquémica, la herpética está muy bien descrito, pero la tuberculosis es una meningitis tuberculosa como compromiso directo. Habría que buscarlo. Ahora, si vos haces un parangón entre mielitis longitudinal extensa, inflamatoria, por ejemplo, el lupus, una de las presentaciones primarias que tiene y compromiso del sistema nervioso central es la mielitis longitudinal extensa. ¿Por qué compromiso? Por el mismo compromiso inflamatorio de una sarcoidosis. Porque ahí no hay un fenómeno vascular. La verdad que no. El punto digamos, de etiología pura, de mecanismo, no está determinado. Sí. Igual en todos los reportes de la resonancia, en especial en los últimos, indican que tenía un cordón granulomatoso bastante representativo, que también podría, digamos, generar ese efecto de edema a nivel del cordón Del cordón. medular, sí. Sí, sí, yo ahí concuerdo también, era bastante grosero, lo del cordón. Yo no descartaría que fuera no necesariamente isquémico arterial, pero isquémico venoso, ese tipo de patrón así medio parcheado que puede resolver si se resuelve la causa de la compresión. Creo que no habría que descartarlo del todo. Bueno, continuando. El 29 de octubre se le hace una nueva PL que bueno, muestra que la glucorraquia ya estaba dentro de rangos de normalidad y que tenía leve hiperproteinorraquia todavía. A este se le vuelve a estudiar para micobacterias, Mycobacterium tuberculosis, nuevamente no es detectable. Se le hace cultivos que no desarrolla, multiplex que tampoco desarrolla, no detecta. El 28 se hace nueva resonancia magnética de cerebro, columna y órbitas con contraste endovenoso. Aquí reporta un leve incremento del refuerzo postcontraste de la vía óptica de ambos lados y de las estructuras diencefálicas cercanas respecto al anterior estudio. La angioresonancia que no tuvo ninguna alteración y compromiso mielorradicular con mejor del refuerzo postcontraste y de alteración de la señal, en especial a nivel cervical y del cono medular. Entonces, aquí tenemos algunas imágenes donde se ve todavía el compromiso a nivel cervical. En la primera imagen. Tenía en especial más Y un realce ahí a nivel del quiasma óptico en la segunda imagen. Continúa el seguimiento por infectología. Aquí, bueno, en espera de cultivos por respuesta escasa antifímico. Aquí abren la ventana como a considerar otras posibilidades no infecciosas y de requerir pulsos de corticoides no estaría contraindicado en la paciente. Continúa con su levofloxacina y los otros 3 medicamentos de primera línea. Es valorada por reumatología. Ellos colocan ahí que tiene una sospecha de aparente neurosarcoidosis con compromiso neurológico exclusivo sin otras manifestaciones sistémicas, con aparente recaída de su retinitis mientras estaba en tratamiento con corticoides. Ellos indican ahí que una alternativa de tratamiento sería hacer 6 pulsos endovenosos mensuales con ciclofosfamida de 1 gramo y luego continuar con aciatopina si no hay contraindicaciones desde el punto de vista infectológico. Ya que nos estamos orientando más a otro diagnóstico distinto al que teníamos, que era la tuberculosis. Y continúa el doctor. Bueno, una vez que ya tenemos como tal todos los estudios que se le realizaron a la paciente y vemos cómo fue la evolución de esta desde el inicio hasta el día de hoy, nosotros como tal, hoy a la fecha, nos orientamos más por el diagnóstico de neurosarcoidosis y ahora les vamos a explicar el por qué. Entonces, teniendo en cuenta que la sarcoidosis es un síndrome que está caracterizado por la presencia de un proceso inflamatorio
que puede ser entre agudo y subagudo, que estará caracterizado por el aumento de la respuesta a nivel de los CD4, generando una hiperreactividad a nivel de lo que sería las interleuquinas 2 y la interleuquina 12. Esto lo que va a conllevar es a una hiperestimulación celular que va a conllevar, a generar la presencia de unas lesiones granulomatosas que van a tener una característica bastante particular, y es que va a estar dada por un conglomerado de células que son bastante diferenciadas a nivel histopatológico. A diferencia de este caso, lo que sería una tuberculosis, que el granuloma característicamente siempre tiene que ser caseificante. Por ende, siempre en estos casos de granulomatosis por sarcoidosis va a haber una diferenciación, porque se puede llegar a pensar o a tener una impresión diagnóstica errada al inicio. Entonces, tenemos lo que es la enfermedad granulomatosa, que se caracteriza principalmente por abundantes granulomas, y estos van a caracterizarse por ser no caseificantes. A diferencia, esta puede llegar a tener un compromiso bastante representativo, siendo el compromiso neurológico el menos frecuente o uno de los menos frecuentes. Algunas literaturas dicen que entre el 5 y el 10% de todas las causas de sarcoidosis. Sin embargo, en este caso nosotros encontramos que era aproximadamente el 9%. Están las dos variantes que ya nosotros les mencionamos anteriormente. Está lo que es la neurosarcoidosis con compromiso sistémico y la neurosarcoidosis aislada, que en este caso la única diferencia como tal es que hay una sarcoidosis, en el caso de la diseminada o sistémica, hay una sarcoidosis previamente diagnosticada en un sitio aislado del sistema nervioso central. En este caso solamente hay un compromiso neurológico, tanto en imágenes como clínicamente, por ende, nosotros pensamos como tal en una neurosarcoidosis aislada. Adicionalmente, están los otros hallazgos que ya les mencionamos y de los criterios más importantes en el momento de hacer el diagnóstico, que sería la exclusión de las otras patologías. Descartamos todo lo metabólico, descartamos lo infectológico, incluyendo inicialmente la presencia de tuberculosis, teniendo en cuenta que tiene todo lo que sería las PCR y demás negativas para tuberculosis. Lo único que teníamos positivo como tal era el antecedente, y posteriormente tenemos uno de los predictores como tal del diagnóstico, que en este caso sería la presencia de el granuloma no caseificado en la biopsia que se tomó. Entonces vamos a encontrar que para como tal realizar un diagnóstico de neurosarcoidosis tenemos que tener en cuenta estos tres parámetros, y va a haber una definición de lo que es el diagnóstico definitivo, que sería la definida, la probable y la posible. Entonces, si nos ponemos a evaluar en cuál de estos tres eslabones entraría nuestro paciente, tenemos lo siguiente. Uno, tiene una demostración histológica de los granulomas no caseificantes. Los dos, descartamos las otras causas granulomatosas, como serían infecciones y neoplasias o alguna patología autoinmune. Y en el caso de las otras, que ya tiene otros parámetros, digamos, ya cumpliendo solamente con estos dos, podríamos hacer el diagnóstico como tal de definida. Esto fue un poco de lo que ya les expliqué. Y con respecto a un dato bastante importante, que era algo que nosotros estábamos viendo, es que la neurosarcoidosis tiende a generar este tipo de gránulos, que son característicos porque tienen una población celular bastante organizada y definida, a diferencia de los granulomas por tuberculosis, en los cuales se evidencia la presencia de calcium, que está dado por la acumulación de células muertas como tal, o todo producto de toda la degradación asociada a la actividad de los macrófagos. Entonces vemos que este tiene un centro con células mucho más identificables, a diferencia del granuloma por tuberculosis, en el cual tiene un centro caseoso bastante diferenciado y no se logran identificar las poblaciones celulares. Por imágenes ya tenemos que están los cordones granulomatosos, que son bastante evidentes y que se evidencian a nivel cervical, y podemos encontrarlo también en la porción distal a nivel medular o en la parte sacra o lumbosacra. Y bueno, solamente sería eso. Muchas gracias.
Una consulta con respecto a los términos ucranianos. Si lo hablamos desde el punto de vista sintomático, la neurosarcoidosis produce justamente lesión del séptimo, así clínica, pero el compromiso por resonancia magnética se ve principalmente no tanto en el séptimo nervio, sino en el nervio. Eso es un diagnóstico a hacer una particularidad a tener en cuenta. Y bueno, Rolando, te ganaste un día todavía. No, ganamos. Acá. Y la idea un poco de la presentación además es ver qué les parece a ustedes, porque tenemos una paciente que, o una sospecha de neurosarcoidosis, pero que tal vez no puede ser 100% concluyente que no tiene un riesgo de una infección tuberculosa, y no tiene que tomar la decisión de decir, bueno, seguimos con una un segundo inmunosupresor, porque con los corticoides es como que uno ve como que la enfermedad inflamatoria vuelve, y de por sí lo hemos visto en los ojos y es una dificultad, y si uno le comunica a la paciente cuál es su valor de muerte, se ciega. Y realmente ven, por momentos ven que todo oscuro, y uno dice, bueno, arrancamos con un segundo inmunosupresor, que tratamos que esto es una neurosarcoidosis que no está respondiendo a los corticoides solamente, y necesitamos ir a una segunda línea. Suspendemos el tratamiento antifímico y solamente vamos por este lado. Hacemos las dos cosas a la vez. Bueno, eso es un poco el motivo de la presentación, que claramente es un caso súper interesante. Algo que yo había revisado también es que con respecto a la neurosarcoidosis, cuando es aislada, tienen pobre respuesta a lo que son los corticoides y por lo general casi siempre tienen que avanzar a una segunda línea de tratamiento, que hablaban de lo que era la ciclofosfamida, el infliximab, la azathioprina y demás. Ah, y el metrotexate, que también es considerado como la primera línea después del corticoide. Pero bueno, no sé. A ver, en el caso es realmente es difícil, porque encima embarra la cancha en la tuberculosis previa, ¿cierto? Vuelta bastante la cancha hacia un lado, y cómo no ponerle tratamiento antifímico. Yo creo que esto quedó perfecto. Ahora, el caso se complica porque nunca dejó de tener doble tratamiento a la vez. La interpretación de los resultados está viciada, en parte porque a qué respondió y a qué no respondió. ¿Cierto? Siempre tuvo doble tratamiento, y ahora nos encontramos así con la palma, ¿se acuerdan de los dos lados? Lo jugamos en el frontal. La derecha con la izquierda, segunda que lo doblamos la puerta. A mí me parece que hay suficientes elementos microbiológicos e histológicos como para hacer un parate con el tratamiento antituberculoso y hacer un solo tratamiento y evaluar si no tenemos. Hay como 4 o 5 encefalopatios que los directos, los cultivos, las PCR son negativos. La histología no muestra caso. La anatomía patológica no vio el vacío. Y la respuesta clínica del tratamiento es buena. Suficientes elementos como para decir, bueno, lo repito y voy con un solo tratamiento que hagan a veces de diagnóstico. A veces los diagnósticos se hacen por las respuestas a los tratamientos, cuando la potencia diagnóstica del momento de diagnóstico falla. Yo creo que iría por retirar el tratamiento antituberculoso, doblar la apuesta y observarlo. Obviamente, si el paciente empeora, ingresaremos de vuelta, obtendremos un nuevo beta, a lo mejor es el ganglio, y de ese ganglio se sale vacío tuberculoso. A ver, si tiene una tuberculosis, si lo pasamos en ciclofosfamida y hacemos el tratamiento tuberculoso, vamos a hablar por el aire, vamos a hacerle diagnóstico, van a brotar los vacíos por los lados, lo vamos a terminar haciendo. No solo por el riesgo que hace ciego, por el riesgo que hace cuadripléjico, por aumentar la lesión. Bueno, felicitaciones a México. El caso es. Nosotros nos interesa los totales, pero no me sé decir. Pero tenemos unos días, creo que debe haber estado casi algo más de una semana de esta terapia. Ingresa en un fin de semana, o sea, que ingresa por el interno de guardia, creo que el sábado de la noche o algo así. Nosotros la conocemos el lunes. Y entraba, bueno, con otro que tenía una extensa, inicia, digamos, ya en el fin de semana, el pulso, digamos, soliterol. Cuando nosotros vemos el lunes y vemos la resonancia
tenía algunas cosas que llamaban la atención. Digamos, cuando nosotros vemos mielitis longitudinales extensas inflamatorias, en general, no frecuente que nos ha tocado eso, no la mielitis óptica, y la realidad es que había ese compromiso del tropismo de la región celular y esa inflamación de las meninges que había alrededor de lesiones, la verdad que llamaba la atención, no era algo habitual que vemos en una neuromielitis óptica. Así que ahí empezamos a dudar, normalmente se había guardado material de la función lumbar, porque había muchas cosas que no habían entrado, y la primera muestra que creo que no llegó a salir alguna cosa, ya porque se mandó lo que se pudo, había una jeringa más que había quedado, y ahí presente pudimos poner tuberculosis, no había entrado, de hecho, no se había pedido de eso. Pero salió esa primera función lumbar, y bueno, inicialmente tampoco nos parecía muy fácil encasillarla en alguna de las manifestaciones clásicamente descritas, la tuberculosis del sistema nervioso central. Ahí fuimos a releer, está bien descrito el tema de la mielitis, está bien descrito la tuberculosis, pero la realidad es que además tenía otras cosas que tenían un compromiso obviamente a nivel cerebro. Era difícil, no era una meningitis, digamos, clínicamente no era una meningitis tuberculosa, no era una arnoiditis, entonces no era que, digamos, si bien vivimos en un país del tercer mundo, nunca nos vamos a cansar de investigar las presentaciones que tenemos de tuberculosis, tampoco era que a primera vista era la presentación más clásica de tuberculosis en sistema nervioso central, pero nos preocupaba obviamente que pudiera tener una tuberculosis. Finalmente, en la terapia, lo que sí, obviamente, ella ya comienza con el pulso de su el fin de semana, el lunes hace el último pulso, decidimos frenar ahí, de hecho, inicialmente ahí no le dejamos su mantenimiento porque no teníamos claro que era una infectada, pero claramente la sintomatología de la señora mejora con los pulsos de su humedal. O sea, se le va la fiebre, el febril, la señora venía haciendo, y claramente mejoran los síntomas. En esos días que está ahí mejoran los síntomas, y nosotros la dejamos ir a sala, digamos, con los síntomas, con las PCR negativas, y ya hablando con el neurocirujano, digamos, la idea del proyecto para tener un diagnóstico, íbamos a tener que ir a una biopsia que finalmente se dio. Yo lo único que quería agregar, pues, es eso, digamos, que para la tuberculosis nos costaba meterla en una de las manifestaciones clásicas o más típicas de tuberculosis, y la verdad que para neurosarcoidosis sí pega todo lo que se ve en el sistema. Obviamente, no sé si alguien de acá vio alguna vez una neurosarcoidosis exclusiva, digamos, compromiso del sistema nervioso central. La señora claramente daba la impresión cuando entró de tener una afección que comprometía exclusivamente el sistema nervioso central. Es cierto que tenía alguna dosis moderada de corticoides que ya venía del ambulatorio, pero no tenía mucho parámetro inflamatorio, tenía un PET que solo comprometía el sistema nervioso central. Y otra cosa que uno ve neurosis del sistema nervioso central, pero los pacientes crónicos con corticoides del sistema nervioso central están enfermos en general, tienen un impacto sistémico de la enfermedad, por más que uno no encuentre la enfermedad en otro sitio, que por otro lado es frecuente en sus pacientes, que ya que no la tuviera, es algo que tal vez se inclina un poco por otro lado, pero la verdad es que la señora tenía un estado general óptimo, la señora no había perdido peso, se la veía bien, la depresión era de la señora que estaba bien, pero tenía algo acantonado en el sistema nervioso central que no mejoraba. La verdad que para la neurosarcoidosis, yo nunca vi neurosarcoidosis, mucho menos una neurosarcoidosis no tenga compromiso en otro lado, pero lo que sí está descrito, que es interesante, es que la mejoría con el tratamiento es lenta, que por un lado está el tema de la dosis de corticoides, que pudo haber afectado, que se haya bajado, porque tampoco sabíamos que tenía, no es que lo estoy cuestionando, sino que, pero eso puede haber afectado, y por otro lado, la mejoría parece ser, por lo que está descrito, bastante lenta, pero no es que no estamos tratamiento con corticoides, o sea que ahí hay dos factores para ver. Yo creo que también habría colocado tratamiento antituberculosos al momento de empezar la biopsia, pero bueno, el tiempo después corrió, los cultivos siguen siendo negativos, digo, ya tenemos más de un mes de cultivo, sí, no, sí, sí, Mira, una sí, era muy fuerte. es verdad que las PCRs tienen como seriadas, siguen teniendo un proyecto relativamente, o sea, no están así de el cultivo, pero cada vez
pasa más No. tiempo y las primeras notas siguen siendo Uno negativas. está habituado a ver pleuras donde en los PCR puedes poner 18, PCR son todas negativas, pero después, bueno, la pleura no tiene nada, pero si no en la biopsia pleural, en general, pues cuando termina de tener un diagnóstico, un teratoma más característico. Yo creo que en este punto hay, como decía Lucas, o sea, mucho para, dentro de lo que uno podría estar tranquilo, que no es el 100%, decir, mira, muchos estudios que se han hecho todo lo que se puede hacer, y por ningún lado apareció la tuberculosis. Así que yo creo que estaría de acuerdo en considerar un tratamiento de la neurosis. Tuvo respuesta clínica. Claro. Sí, no podría decir una buena manifestación en No sé la mía, o sentimos, pero bueno, sí puedo decir. Y ahora con los nuevos pulsos, y perdón, lo único que nosotros, pero lo único que quería agregar es que, bueno, después la anatomía patológica y los granulomas orientan a algún grupo de patologías, por ahí no hay evidencia de infiltración de dioxina, porque digamos, otras enfermedades más raras, o como ha visto. Así que uno va medio como a tiendas, porque son todas cosas que uno puede ir a leer, pero la verdad que la mayoría de los que estamos acá, y hay gente que tiene muchísimos años enseñando esto y no las hemos visto. Entonces, con mucha humildad. Y lo que sí yo quería plantear, porque sí, todavía, ¿no? Digamos, por lo que fuimos a mirar con esta paciente también, y uno con esta evolución y estas imágenes, incluso con el hallazgo de granulomas, nada, un planteo que nos había surgido en ese momento es cómo hacemos para explicar una enfermedad de Wicklow que no tenga compromiso intestinal, que teóricamente existe. Nosotros no tenemos la posibilidad de hacer PCR para Wicklow. Digo, como uno de los agentes epidemiológicos infecciosos, que tampoco estamos acostumbrados a ver, yo nunca vi. Pero entiendo que si no tiene como final, prácticamente no tenemos herramientas. Puede ser masivo. Debería poder ver. Sí, entiendo que debería haber, así como puede haber en el intestino, la adicción positiva, positiva, pero bueno. Pero no es pasa, está como el líquido de claro, lo recomendable sería hacer una PCR, no sé. En la biopsia, se pasa. No, el punto es, creo que hay que seguir, hay que tirarse a la pileta. Ahora, ¿con qué herramientas? Sí, automáticamente volver a aumentar los corticoides, ¿no? Pasar a un segundo esquema, que creo que al principio tiene que ser doble esquema. Tenemos que mantener los corticoides hasta que la ciclofosfamida, que es de lenta acción, por lo menos en 3 a 6 semanas, comience a actuar sobre eso, porque a mí me asusta el hecho de que la señora, pese a que esté mejor desde el punto de vista de su paraparesia, su vista no mejore. Y no sé si va a mejorar. Pero bueno, doble, después una doble culpa. Queda ciega, que a veces no lo podemos poder frenar, pero que quede paraparética. Es irreversible, Ya es irreversible. Entonces, yo creo que dejarle los corticoides a la dosis, hablar con la gente de reumatología para empezar metrotexate, ciclopamida. En realidad, lo que se utiliza son monocularales, como segunda línea. Lo que pasa es que como existía el fantasma de la tuberculosis, a veces uno baja el pie del acelerador y dice, bueno, bajo un nivel y quedo con ciclopamida o con metrotexate y le damos un tratamiento adecuado. Pero bueno, está para discutir. Yo primero más, bobo porque vayamos al segundo esquema. Al segundo esquema, doble esquema, y bueno, ver los resultados después. Buenos días, perdón, una opinión mía, o sea, yo lo que veo es que después de los segundos pulsos de corticoides realmente no hubo mejoría visual, por lo menos que sí hubo en los primeros pulsos, ¿no? Entonces yo también sería de la opinión de agregar, ¿no? De mantener los corticoides y agregar otro tratamiento capaz un poco más intenso.
más chance de por lo menos recuperar algo de visión. Igual la visión está en 7 décimas, 6 décimas, o sea, no es que está mal, pero seguramente tiene una contracción del campo visual muy importante, una discromatopsia que no ve colores. Pero bueno, sí, yo sería, digamos, de hacer algo más agresivo para tratar de limitar esto, y evidentemente los corticoides solos no ayudaron en este caso, esta vez. Sí, estoy de acuerdo también. Ya no sé con qué dosis de corticoide finalmente si ahora está con más dosis o no. Actualmente están fuera. Bueno, a ver, por los tiempos que ya estamos manejando y la dosis de corticoides, la evolución me parece que nos va a ayudar, que vamos a necesitar un segundo inmunomodulador, en el mejor de los casos, para poder bajar el corticoide. Después, bien, como una. Sí. ¿Cuál sería la mejor opción? Si tuvieran que elegir la mejor, ¿es una TNP o es ciclofamida o sea, La sugerencia de Reparto fue Ciclofosfamida. Así es. Si me preguntas a mí, el mejor es TNF, TNF. Si uno tiene que ser el pacto y uno tiene que ser el caucho, también teniendo la edad de la paciente, después tenés que fijarte que si vas a tener anti-TNF, las vacunas, del riesgo de otras infecciones. sí, bueno, pues, se periodiza Sí, en sí, este caso sí. la evolución de lo Por visual. eso lo charlamos con ellos, porque yo me tengo que jugar y por los corticoides en internet, y voy con lo máximo, que Dios nos ampare, pues. Pero bueno, ¿sí, nada? Sí. No es que pasa algo preventivo. ¿Cómo? Preventivo no, lo que sí. Sí, voy a chequear de las. Los cultivos. Sí, décadas. Y eso que completo hace 50 años. Estreptomicina intramuscular. No, Sí, sí, estreptomicina intramuscular. Pero cuando si se recibe reconocimiento. No sé, esa hora podría hacer eso de la conciencia. Iba a hacer el esposo. Bueno, muy bien.